Yo te tengo que decir que prácticamente todos los profesores con los que hablamos nos dijeron que era la peor decisión que íbamos a cometer en nuestra vida, que nos íbamos a matar, que nos íbamos a matar con nuestros padres, que aquello iba a ser un desastre. Mira, el tema, cuando los egos salen a la palestra, estamos cagados. Yo creo que eso es lo primero que... Una empresa familiar, yo creo que lo primero que tenemos que dejar en casa son los egos. ¿Cuáles son las trampas de la empresa familiar? Pues confundir primero la propiedad con la dirección. La propiedad se hereda, la dirección hay que ganársela. O sea, estar de presidente en una asociación como es IBEFA es muy goloso. De hecho, cuando yo entré en Isabel teníamos 2 tiendas, por lo cual se han montado 70 desde que... Bienvenido a Generación Empresarial, Paco. Pues muchas gracias, Fran, y bien hallado. La verdad es que estoy muy contento de venir aquí, un poco nervioso, ya sabes. Sí. Ya te he dicho que este tipo de cosas es la primera vez que tengo un podcast de estos y a ver qué tal nos sale. Yo tenía muchísimas ganas de que vinieras, de hecho ya te lo había dicho Sí. reiteradas veces, porque creo que tienes una historia un montón que contar, tanto como directivo como empresario, y que has tenido un montón de experiencias, pues eres el vicepresidente de Pinturas Isabal y accionista y miembro del consejo, has sido el presidente de IBEFA, o sea, durante 6 años, ¿no? Si no, 6 años, sí. 6 años. He estado en la Junta 10 años y presidente 6 y 2 vicepresidentes. Y además cogiste, porque eso igual tú no lo cuentas, porque tienes la humildad que te caracteriza para no contarlo, pero yo sé que cuando entré éramos 110 miembros en Sí. IBEFA y cuando me fui éramos 300 o por ahí Cuando aproximadamente. yo dejé de Lo presidente dejaste. éramos 330, creo. Exacto. No, 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 es incorrecto. He dicho que no fuimos, pero no nos fuimos. O sea, te fuiste de presidente Bueno, yo en el momento más puedo álgido. decir que la asociación se triplicó en los años que he estado yo de presidente, sí. Ah, qué genial. Entonces el podcast va de eso, hablamos con los líderes de este país para los grandes empresarios, porque creo que son los que mueven la economía y los que pagamos impuestos para que luego se utilicen bien y etcétera, y etcétera, etcétera. Y además, casualmente, vamos a hablar de empresa familiar, porque la empresa familiar, más del 90% de las empresas en España son empresas familiares. Muchas veces cuando la gente dice que la empresa familiar parece que sea una cosa pequeña, ¿no? La gente tiene como una distorsionada, pero la empresa familiar es Mercadona, por ejemplo. Yo cuando nos podemos hablar con esto, yo he tenido que dar muchas clases en la universidad y bueno, a los años que he estado de presidente, la verdad es que me han pedido que esté en muchos foros y que hable en muchos sitios. Y he tenido que ir varias veces a la universidad y yo cuando voy a la universidad y con chavales jóvenes les dices, ¿cuántos de ustedes piensan que van a trabajar en una empresa familiar? ¿O quieren trabajar en una empresa familiar? Y no levanta la mano nadie. Y digo, joder, pues vamos mal, ¿eh? Lo tenéis bastante crudo, porque es que el más del 90% de las empresas son familiares. Y entonces vais a trabajar en general, porque salvo consultoría, banca y tal, vais a trabajar en una empresa familiar. Se quedan todos así un poco sorprendidos. Digo, además, vamos a pensar. Inditex, ¿os gusta Inditex? Inditex es una gran empresa, ¿no? Es una empresa familiar. Mercadona es una empresa familiar. El Corte Inglés es una empresa familiar. Claro, El Santander, es una ¿tú has empresa familiar. conocido un presidente del Santander que no se llame Botín? O sea, siendo una empresa súper cotizada, es una empresa con concepto familiar. Han ido pasando los presidentes de un botín a otro. Al final, la empresa familiar es cuando la controla una familia y en este caso también es una empresa familiar. Entonces, lo tienen mal. La empresa familiar es el tejido empresarial español más importante, es más del 90%, eh, entre canales, ferrovial. Claro, sí, sí. Es No, que, es que pero hay hay que... una confusión ahí, ¿no? Cuando dicen empresa familiar, parece que una empresa pequeñita, como siempre hemos Claro, dicho, somos una empresa familiar, una empresa pequeñita. No, una empresa familiar es una empresa gestionada por una familia. claro, o sea, una empresa familiar esto es como en el cole, ¿no? Hay un sustantivo y un adjetivo. Es empresa y el adjetivo es familiar. Pero al final es una empresa. Y una empresa que se tiene que gestionar igual que cualquier otra empresa del mundo. El concepto que hay es que todas las empresas familiares empiezan como pequeñas empresas y se tienen que ir adaptando y tienen que ir creciendo, pero una empresa no familiar, 3 socios que montan una empresa y es pequeña, tienen los mismos mm, problemas estructurales o las mismas circunstancias que una empresa familiar pequeña. Al final,
Da igual que lo lleve una familia o lo lleven 3 socios, si la empresa es pequeña, si la empresa es grande. Lo que es importante es que a lo largo del tamaño de la empresa, del crecimiento de la empresa se vaya organizando, profesionalizando, teniendo los medios adecuados para que esa empresa permanezca en el futuro, ¿no? Es una empresa Permanezca en el familiar, tiempo, pero profesional. pero profesional. Bueno, vamos a hablar largo y tendido de esto, así que primero quiero que nos cuentes un poco quién es Francisco Vallejo, que para mí Paco Vallejo. ¿Quién es para mí Paco No, Vallejo? yo soy Paco para todo el mundo, ¿eh? ¿Quién es Paco Vallejo? ¿Cómo empezó en la empresa? ¿Qué estudiaste? Tu historia un poco personal, ¿cómo Sí. empezaste ahí? Y luego, pues, cómo llegaste a IBEFA. Bueno, a ver, nosotros, tú nos conoces y bueno, yo creo que ya en el podcast habéis tenido un podcast con mi primo, mi socio, mi hermano, mi todo, que es Santiago. Nosotros somos una empresa un poco curiosa, ¿no? Tengo 57 años, voy a cumplir. Yo estudié Derecho, la verdad es que soy licenciado en Derecho y tengo vinculación en la empresa familiar de siempre, ¿no? La empresa la hemos vivido desde que se fundó. Yo cuando mi padre venía a casa y llamaba por teléfono a la gente y le decía, soy Pascual Isabel, y yo decía, hostia, si nosotros nos llamamos Vallejo, no nos llamamos Isabel, no. Entonces ha estado imbuido todo el, el- el apellido Isabel ha sido parte de nuestra familia. Yo estudié Derecho porque me gustaba, la verdad es que tenía anhelo de, no sé, eso de defender lo justo y tal. Me gustaba el derecho por eso, no, pues fui evolucionando a lo largo de la carrera. He estado siempre vinculado en los veranos, cuando llegaba el momento, pues íbamos a pasar los veranos allí. Y bueno, no lo he contado, pero bueno, mi primo Santiago y yo nos llevamos 8 días. Es una circunstancia peculiar. Mi padre y su padre y un tercer hermano fundaron la empresa justamente hace 57 años, la edad que tenemos nosotros. Y Santiago estaba haciendo económicas, yo estaba haciendo derecho. Nos tocó, en esa época nos tocaba hacer la mili, nos tocó hacer la mili. A mí me mandaron a Ceuta, a él le mandaron a Canarias. Y como él tenía una obsesión clara de que quería hacer un MBA, pues me dijo que por qué no me apuntaba al MBA con él. Mm, Yo le dije que no tenía ningún interés en ir a un MBA. No sabía, para empezar, en el año 92 yo no sabía lo que era un MBA, o en el año 91, porque no lo había, de hecho no se hablaba de MBA, y en ese momento no. Pero bueno, las circunstancias son como son y cuando estaba haciendo la mili en Ceuta, pues poco para también salir de Ceuta y tener la oportunidad de pedir algún permisillo y tal. Me presenté a los exámenes del IES, que es la escuela de negocios donde estudiamos, y, y casualmente, pues mira, me cogieron. Yo siempre digo que eso me cambió la vida, porque yo no tenía, era una cosa que yo no tenía pensado hacer. Y gracias a que mi primo se empeñó en que él lo probase, pues lo acabé haciendo. Las circunstancias Bueno, es mucha que, casualidad tampoco sería, bueno, porque para entrar tienes que hombre, a ver, forzarte. yo cuando he dicho casualidad es que, hombre, Todo el mundo no entra. todo el mundo no Que entra, sí, no. es que tiene un listón bastante Sí, alto. en el IS, no, al final, yo me presenté al IS y al ESADE, me presenté a las dos y me admitieron en las dos. Claro, para mí que yo no venía de ese mundo, no era economista, no era. De hecho, mira, en el IS cuando entramos, eh, nos hablaban, decían, aquí los alumnos sois los economistas, los ingenieros y los músicos. O sea, todos los que no eran economistas e Músicos. ingenieros éramos los músicos. O sea, era una forma, era como una especie de, que para completar digamos, el ecosistema de los alumnos que formamos parte de las promociones del IES, pues la base principal son economistas y ingenieros, pero bueno, hay una base de gente que no tiene esas formaciones y que tienen otro tipo de formaciones, pero como yo creo que completamos la parte más humanista y otras cosas, ¿no? Sí que es verdad que, como dices tú, no es fácil entrar en el IES. Yo creo que a menos de, no me acuerdo, profesor, cuando hicimos las pruebas tenías que pasar un montón de pruebas y era muy difícil entrar. Entonces, cuando un día te llega, yo estaba en Ceuta y me mandan
la comunicación y me dicen que he sido admitido, pues digo, pues se supone que valdré para esto, ¿no? Claro. Sí. Y la verdad es que estuvo muy bien. Nos fuimos a Barcelona, estuvimos 2 años en Barcelona, muy intensos, de dormir muy poco y trabajar mucho. Y piensa que los que no teníamos la base económica y ingenieros teníamos que remar más, Claro, porque claro, cuando llegaban asignaturas de contabilidad, de marketing y tal y cual, pues los que las habían estudiado en la carrera de económicas lo tenían lo claro. tenían claro. Nosotros todos, no sé, para mí era todo nuevo. Y luego, no sé si sabéis cómo funciona la valoración, pero la valoración no funciona por notas como en cualquier carrera. Funciona por lo que se llama la campana de Gauss, que es Ujú. el 10% mejor tiene una A, el 10% peor tiene una C y los demás tienen una B, y punto. Entonces tú tienes que evitar tener Cs, porque el primer año, si pasas de más de 3 Cs, vas a un examen y si tienes más de 6 te echan, que es lo peor que te puede pasar, haber Claro. hecho un año. Entonces el primer año es muy intenso y bueno, pues ahí yo creo que tirado un poco también por el apoyo de Santiago, de mi primo, pues lo saqué muy bien, la verdad es que no tuve ningún problema y disfruté de esos 2 años en Barcelona y lo pasé, yo creo que me completó muchísimo mi educación, ¿no? La parte jurídica de derecho con la parte del MBA. Y dices, ¿y cómo entras a la empresa? Pues que en el año 94 había una crisis económica muy potente y en esa crisis económica en la cual nuestra empresa había caído, una empresa pequeña, una empresa familiar pequeña, lo que hablábamos antes. La empresa tenía 27 empleados, 27, 28 empleados. Y, y en esa circunstancia, pues tuvimos digamos, un ataque moral, ¿no? Un ataque, ¿cómo lo diríamos? Chantajearon Un emocionalmente. chantaje emocional, muy bien. Eso es lo que está, la palabra me la has dicho tú. Un chantaje emocional, ¿no? Es todo lo que sois es gracias a lo que esta empresa ha dado. Ahora esta empresa necesita ayuda Tienes que volver. y tenéis que volver. Y ahí nos plantamos en verano del 94. Verano del 93 ya hicimos las prácticas en la escuela, en Isabel. Y durante el segundo año ya veníamos los fines de semana y teníamos reuniones con nuestros padres y tal. Y en junio del 94 nos incorporamos a la empresa sin saber muy bien lo que teníamos que hacer. De hecho, nuestros padres nos dijeron, vosotros sabréis dónde tenéis que estar porque habéis estudiado un máster. Nuestros padres no tienen formación, tenían mucho trabajo. Las empresas familiares se crean normalmente el fundador es un visionario, alguien que piensa que puede sacar adelante una idea nueva, un trabajo nuevo, un negocio nuevo, con unas formas nuevas, y ese empuje es fundamental para el crecimiento. Pero luego cuando llega a tener un cierto tamaño, el siguiente paso tiene que estar fomentado no solo en el empuje, sino en la capacitación, ¿no? Y ellos mismos nos dijeron, mira, nosotros no estamos capacitados ni para deciros lo que tenéis que hacer. Es una postura muy generosa por su parte, aunque sea por necesidad, pero muy generosa por su parte, porque muchas veces los fundadores, Es muy difícil. Mira, echarlos de ahí yo te voy a cuesta mucho. decir, No, no echarlos, sino que entiendan que se necesita algo más. yo te voy a decir Es lo una que autocrítica muy nos grande. pasó a nosotros con ese momento. Claro, cuando tú sales del IES, como en cualquier escuela de negocio importante, hay una bolsa de empleo bastante importante. Yo tengo compañeros que están posicionados a nivel empresarial en puestos directivos muy potentes. De hecho, hizo con vosotros, Juvencio Maestro, no lo hizo con Sí, vosotros, que es CEO de, bueno, IKEA. el ejemplo más importante, Juvencio Maestu es compañero mío de grupo del primer año del IES. Juvencio Maestu es el CFO de IKEA actual, el número 2 Del de mundo. IKEA a nivel del mundo. Buen amigo mío y buen amigo de Santiago, buen amigo de la familia. Y, somos compañeros Claro. Entonces lo de... seleccionarían de ahí, vamos, ¿no? No, O Juvencio entró, primero, fíjate, entró en un garden center, como una especie de verdecoya, y allí fue cuando su mujer, bueno, es que es una cosa sí, pero sí, pero bueno, lo que captaron lo desde captaron de ahí. verdecoya, él no entró Pero bueno, que directamente sale en IKEA, él sale del MBA. del IES como nosotros.
Em, Cuando nosotros hablamos este tipo de cosas en la escuela con nuestros profesores en el IS, de que nos habían propuesto entrar en la empresa familiar porque la empresa familiar necesitaba un apoyo importante, yo te tengo que decir que prácticamente todos los profesores con los que hablamos nos dijeron que era la peor decisión que íbamos a cometer en nuestra vida, que nos íbamos a matar, que nos íbamos a matar con nuestros padres, que aquello iba a ser un desastre. Hay que pensar que la empresa eran 27 empleados, pero había tres fundadores, con lo cual tres y dos, cinco, más jefes que indios. Era una cosa curiosa, ¿no? Lo que dices tú de la generosidad, eh, es fundamental, la generosidad intergeneracional. Generosidad por las dos partes, ¿eh? O sea, Sí, sí, claro. mi padre tenía cuando yo entré en la empresa la edad que tengo yo ahora, más o menos. Un año más, un año menos. Yo me siento perfectamente, que es perfectamente capacitado, con lo cual pienso que él en ese momento se sentía perfectamente capacitado para gestionar algo que era suyo y que lo había creado él con sus hermanos y que era suyo. Eh, el hecho de aceptar que entre la siguiente generación es uno de los grandes problemas de las empresas familiares y es el eh, ¿para qué, no? Es cómo nos vamos a llevar y cómo nos vamos a organizar, qué posicionamiento vamos a tener las dos generaciones en la empresa. Y yo te tengo que decir que en los primeros años es complejo porque hay alguien que tiene que dejar y hay alguien que tiene que coger. Yo creo que es un proceso de congelación, descongelación, es un proceso lento en el cual hay gente que tiene que saber descongelarse y dejar cosas, y ir poco a poco dejando cosas, asumiendo que ya no las va a volver a recuperar, porque hay gente que poco a poco tiene que ir cogiendo cosas y ir marcando su carácter. Ese proceso duró durante los dos primeros 3 años, 3 o 4 años, eh, en el que, bueno, pues convivimos las dos generaciones y fue un choque generacional y un choque, algunas veces saltaban chispas. Difícil. ¿Tienes alguna anécdota sobre eso? Buah, Mil, ¿no? tengo un montón de anécdotas. Un día, al final, ¿con quién chocas más? Chocas más con quien más quieres, ¿no? Entonces, ahí estábamos dos de la generación con otros dos de la otra generación. Entonces, yo, por ejemplo, no chocaba con mi tío, Y era como un poco de respeto, que no quieres decirle lo que tal. pero Pero a tu chocaba, padre sí. pero chocaba con mi padre. Y en Santiago igual. No chocaba con mi padre, pero chocaba con el suyo, ¿no? Y chocábamos bastante. Entonces, yo una vez que Santiago chocó de más y me llamó a casa y me dijo, mañana no voy a trabajar. Y dije, bueno, porque he chocado, tengo que decidir si tengo padre o tengo empleo. Y entonces he pensado que quiero tener padre. Entonces, claro, cuando yo me conozco muy bien nuestros caracteres, lo conozco muy bien y dije, bueno, pues no te preocupes. Ah, venía Isaac venía a mi despacho y me decía, ¿tú qué sabes? ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás? No sé qué. Y yo, tío, yo no sé nada. Yo digo, esas eran buenas. Y yo con mi padre también nosotros chocamos bastante. Mi padre siempre ha sido el comercial de la empresa, el que ha viajado más y tal. Y yo tengo un perfil también muy comercial, a mí me gusta, en mi despacho suelo estar bien poco, y yo tuve que decirle a mi padre, mira, vamos a ver, o vas tú o voy yo, digo, pero los dos no podemos. Esto de ir a un sitio y que vayamos como la Guardia Civil, dos o tres y tal, creo que queda feo con el cliente. Y... Pero yo tuve la suerte de que cuando yo se lo planteé, mi padre me dijo, ah, sí, pues yo ya no voy más. Me quedo en casa y ya te apañarás. Te estaba probando allí. Sí, sí. Yo durante muchos años lo tuve como ¿cómo se dice esto? El arma secreta, ¿no? Yo cuando tenía que buscar un punto de asentamiento de mi decisión con un cliente, buscaba ese apoyo moral de alguien que lo había tratado durante mucho tiempo. Ahí tienes el comodín Y de... entonces me lo llevaba y ese comodín era muy importante. Entonces,
asentía o a lo mejor decía, es una buena idea lo que está diciendo mi hijo. Entonces algunos clientes que eran Decían, muy de ostras. su cuenta decían, hombre, si lo ha dicho Pascual, sea porque, sea porque la idea es buena. Entonces ese fue el tránsito, ¿no? Entonces desde el año 94 estoy en Pinturas y Sabal. Mm, Somos una empresa muy peculiar en la cual eh, tú sabes que hay gente muy importante que dice que no puede haber liderazgos compartidos, que siempre tiene que haber un número uno. eh, y esa persona muchas veces me lo preguntan, ¿quién es el número uno? Bueno, Nosotros, pues que si preguntan quién es el número uno es porque hay dudas de ello. Es decir, que es un liderazgo compartido, quiero decir. nosotros tenemos un liderazgo compartido, De hecho, yo lo decía antes de quién es el podcast en la oficina, porque claro, conocen más a Santi porque ha venido. sí, Y le decía, ¿quién eras? ¿No? Poco, ni idea. Y hablaba sobre por qué él es vicepresidente y el otro presidente. Me lo han dicho a la oficina y digo, bueno, pues porque nació 8 días uno antes que el claro, otro. sí, Dice, ¿y cómo lo llevan? Y digo, genial, porque genial. además son dos gallos en un gallinero. Que decir, cada uno tiene muy claro lo que hace. Sí, no, es muy curioso. A ver, yo tengo muchísimo respeto por mi primo, tú lo sabes. Sí, sí, y él Tengo un también de ti. Pero yo entiendo por la historia que hay un liderazgo o sea, el que tenía la idea de hacer económicas, de hacer el máster, de hacer tal, y sacar ese camino fue él, ¿no? Y yo me ayudó muchísimo en mi proceso. Entonces yo me he sentido muy bien trabajando codo con codo con mi primo. Y, y- Tenemos un y mira que liderazgo, es difícil, ¿eh? Que muchas veces de primos hermanos, que además se llevan 8 días, que además han estudiado juntos, que además han vivido juntos, que están en la empresa juntos. pues a lo O mejor sea, es, te tienes a que lo llevar mejor es muy por bien. eso, a lo mejor es por eso. El hecho de, de que nos conozcamos tanto, llevemos tanto tiempo juntos y nos llevemos solo 8 días y tal. Mira, te voy a contar la anécdota de presidente y vicepresidente. Nosotros, la empresa tenía administradores eh, solidarios, que eran nuestros padres. Cuando cambiamos de administrador solidario hacia montar un consejo de administración, yo que al que estudio Derecho, pues me encargué con la notaría y tal y cual de preparar las escrituras del consejo. Y estando un día con la notaria, me dice, muy bien Paco, ya lo tenemos todo arreglado, falta una cosa. El consejo de administración tiene que tener un presidente, un vicepresidente y un secretario del consejo. Así que me tienes que decir, o os tenéis que poner de acuerdo, cómo va a ser esta presidencia. Y le dije, no, está muy fácil. Pones Santiago Vallejo es presidente, Francisco Vallejo es el vicepresidente, Inmaculada Vallejo es secretaria del Consejo. ¿Vale? No lo tienes que consensuar con nadie. Digo, no, no te lo he dicho yo, que lo Está pongas claro. así. Tú lo pones así y tal. Cuando llegué a fábrica, lo comentaba, y Santi me dijo, no, eso tendríamos a lo mejor que hablar, o a lo mejor tendría que ser rotativo, o a lo mejor digo, no me digas tonterías, ¿qué necesidad? O sea, vamos a tener un consejo lógico, presidente, vicepresidente y secretario, y a mí me parece que la más lógico es que el presidente seas tú, punto pelota. Ya Y está. no lo vamos a cambiar y no vamos a estar cada cierto tiempo mirando, no tiene Claro, ningún sentido. claro. Yo siempre De gasto hecho, la... yo creo que es una súper mala decisión la rotación. No, yo creo que es una mala decisión todo ese tipo de cosas. Mira, el tema, cuando los egos salen a la palestra, lo estamos cagando. Yo creo que eso es lo primero que... Una empresa familiar, yo creo que lo primero que tenemos que dejar en casa son los egos. Si tú vas a la empresa familiar pensando en que con tu ego esto tiene que ser así, vas mal. En la empresa familiar hay que consensuar muchísimo, hay que trabajar muchísimo. Yo siempre he dicho que la parte de gestión de la familia es tan importante como la parte de gestión de la empresa. O sea, tú tienes que saber que la empresa, pero en otras empresas son los socios. O sea, tú tienes que gestionar a tus socios Claro. y tienes que gestionar que la relación con tus socios vaya bien. Lo que pasa en la empresa familiar es que tus socios Encima son familia. encima son familia. Entonces hay unos componentes emocionales más allá de los componentes relacionales. Entonces tú lo tienes que gestionar. Y lo primero que te tienes que dejar en tu casa es el ego, para poder gestionarlo bien. Entonces, ¿yo necesito ser presidente de algo? No, me siento súper bien Claro. siendo uno de los líderes de esta empresa y siento fantástico. Entonces, mm,
Yo me acuerdo cuando empezamos con el tema de institucionalización, la persona que nos llevó a la institucionalización, que es una parte fundamental en el crecimiento de la empresa, nos dijo, alguien tiene que ser el representante institucional. Os tenéis que poner de acuerdo. Y, "No, pues, cuando llegó el momento de, ¿quién va a estar en AVE? No está". ¿Qué pasa? Que, claro, como tenemos personalidades fuertes y tal, surgen cosas. Claro. Entonces surgen cosas que a veces no ni las has buscado, porque yo, por ejemplo, acabé siendo presidente de IBEFA sin haber buscado ser presidente de IBEFA. No, no era una cosa de decir, uff, necesito Ya, un espacio de institucionalización potente mía para que se me note que soy yo. guay. Digo, no es una cosa de esas, es al contrario, tú lo vas gestionando y si alguien considera que vales para hacer algo, pues dices, hostia, pues si piensas que valgo para hacer algo, pues Bueno, lo intento, claro. me pongo y lo hago, ¿no? Y entonces yo me pongo y lo hago. Pero por eso el tema de lo de los egos y de la gestión compartida, yo conozco, hay más empresas con gestión compartida. Lo que es importante que cuando tú estás en una empresa de gestión de liderazgo compartido, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos ámbitos en los cuales cada uno es más capaz o es más consciente o los ha trabajado más o tal, y los lidera, y lo que hace es el otro es dejarle liderar, y cuando hay algún consejo, oye, mira, estoy con esto, ¿qué te parece? Tal y cual. O sea, siempre tener ese consenso y ese consejo, pero hay uno que va liderando este camino, otro va liderando este otro camino, y luego en las partes más estratégicas y más de todos, pues nos tenemos que poner de acuerdo. Para eso está el Consejo de Administración, para eso está el gobierno de la compañía. Entonces, nosotros, después de 57 años, que nuestros profesores decían que nos íbamos a matar, pues no nos hemos matado. Y aquí estamos juntos. O sea que, ¿Cómo se gestiona una empresa familiar? Es decir, un consejo de administración, pero, por ejemplo, una empresa con accionistas, una multinacional con accionistas, tiene pues los accionistas, luego la parte que lo gestiona, y entiendo que tiene un consejo de administración, un consejo de accionistas. ¿Cómo es una empresa familiar? a ver, las empresas familiares nacen pequeñas y yo creo que nacen con un hombre de orquesta, ¿no? El fundador que hace de administrador, de Todo. gestor, de gerente y de lo que sea. A medida que las empresas se van haciendo grandes, se tienen que organizar y se tienen que profesionalizar. Y yo lo que pienso es que se tienen que profesionalizar y se tienen que organizar eh, como se organiza cualquier otra corporación. Hay lo que sería la asamblea de socios, que sería la asamblea de familia, que son todos los socios. Luego hay que diferenciar el gobierno y la dirección de la empresa. Nosotros tenemos un gobierno que es el Consejo de Administración y luego la dirección de la empresa que es el comité de dirección. Puede ser que algún miembro de la familia esté en ambos sitios o que decida estar en uno o en otro. Y luego ya está, bueno, como cualquier otra empresa. Lo importante es, en las empresas familiares es decidir qué tipo de empresa quieres ser y dónde quieres poner a los familiares dentro de la empresa. Si quieres que estén en cualquier sitio de la empresa o quieres que estén solo en algunos sitios de la empresa. Porque dependiendo de la decisión que tomes, te vas a encontrar un tipo de empresa de una forma o de otra. Hay tipo de empresa de trabajo familiar, de dirección familiar, de inversión familiar, que se diferencian en que, bueno, trabajo familiar puedes estar en cualquier sitio, dirección familiar solo puede estar en puestos de dirección y inversión familiar solo puede estar en gobierno. Yo creo que todas las empresas deben ir trasladándose de una de estas a la siguiente. O sea, que no es un camino de ida, no es un camino de ida y vuelta. O sea, tú empiezas siempre con una empresa de trabajo familiar, alguien funda la empresa, la empieza a montar, empieza a tener gente y tal, y es un nombre orquesta y va generando para luego profesionalizarla, montar un equipo directivo y tal, para luego acabar la familia, a medida que se va haciendo más grande, saliendo de las funciones directivas para acabar en las funciones más de ¿En qué gobierno. parte estáis vosotros ahora? Nosotros estaríamos entre dirección y gobierno. O sea, hacéis parte Nosotros, directiva y parte sí, nosotros gobierno. hace como 12 años ya, 12 13 años, decidimos, fuimos profesionalizando la empresa en todos los ámbitos y el último
puesto que quedaba para profesionalizar era la dirección general. Yo creo que es fundamental cuando se tiene como nosotros una dirección, un liderazgo compartido. O sea, al final la gente tiene que encontrar definitivamente una persona en la que confluir, ¿no? Nosotros durante muchos años teníamos dos empresas en las cuales nos permitía tener un liderazgo directivo separado, una más de fabricación y otra más de retail, de tiendas, pero cuando las fusionamos, vimos que si mm, las fusionábamos y nuestros equipos, que ya estaban acostumbrados cada uno con quien trataba, volvían a tener dudas, las cosas empezarían a complicarse mentalmente en la gente. Decidimos hacer el último paso de profesionalización, de contratar una dirección general en ese momento, ¿no? Cuando fusionábamos las dos empresas, teníamos entonces 43 años, o sea que estábamos Sí, sí. en plenas facultades. Pero era importante que a nivel de gestión hubiese un solo canal, ¿no? Y en ese momento había un compañero nuestro del IES que estaba en el mercado También, y también del MBA. sí, sí, un compañero. O sea, los profesores dijeron que hacíamos dos del MBA Esos tres. en el ESO y ahora somos tres, pero bueno, cosas que pasan. Eh, y decidimos poner una persona, un director profesional, que es el que todo el mundo reporta. Y nosotros le reportamos a él. Yo esta mañana, antes de venir aquí, le he mandado un mensaje: David, hoy voy a hacer esto, porque que sepa dónde me encuentro. O ¿Sí? sea, ¿También lo hacéis? ¿Lo hacéis sí, 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 los... sí, sí. Yo a mi director general, cada cosa que hago y cada sitio donde voy, le cuento para que no se encuentre con sorpresa, que diga, él sabe que si yo mañana me voy a Cataluña, ¿no? Voy a hacer un viaje con el equipo comercial, porque hago apoyo institucional a la relación comercial bueno, tengo una serie de cosas. Entonces él tiene que saber que yo estoy haciendo esa labor. Yo por el hecho de ser propietario no me puedo permitir el lujo que mi director general no sepa lo que estoy haciendo. Él Es tiene que saber importante. totalmente, tiene que estar totalmente informado de lo que yo hago. Entonces tenéis un consejo de administración, entiendo que un consejo de familia, o Sí, cómo van de bueno, arriba, hay, luego el hay director un, general. hay una, en las empresas familiares suele haber una figura aparte de las figuras corporativas que hay en las empresas no familiares, que es el consejo, lo que se llama el consejo de familia. El consejo de familia básicamente es donde están los familiares que están en la empresa y los que no están, y se les pone, digamos, se les comunica, se les mantiene al día de todas las cosas que se hacen en la empresa, y además es el foro donde se habla del futuro de la relación de la familia y la empresa. Ahí es donde se habla, pues, cómo debe de ser el protocolo, cómo se tiene que evolucionar a nivel de las relaciones, pues, las siguientes incorporaciones, las siguientes miembros de la familia. eh, ¿Se toman decisiones estratégicas ahí o no? Es decir, ¿se consultan decisiones estratégicas? Decisiones Porque al estratégicas final, si no estás dentro de la empresa, corporativas, no, claro, es que tampoco sabes. no. A ver, las decisiones estratégicas que se hablan de un consejo de familia es qué queremos como familia de la empresa familiar. O sea, si tú la empresa familiar lo que quieres es que sea una empresa familiar que dé dividendos, pues se habla en el consejo familiar, oye, esto está muy bien, pero tiene Pero que haber dividendos. O que en las siguientes generaciones entren o no entren las siguientes, los hijos, pues se tiene que hablar ahí. O si tenemos que hacer una compra corporativa importante y nuestro concepto es crecer y tener pues inversiones de forma muy potente, pues oye, nos planteamos en un momento dado hacer fusiones, adquisiciones de nuestro sector. eso se consulta al consejo de familia. Yo creo, si fuese de forma eh, mm, no, o sea, si tengo que hacer una adquisición de una distribución, no lo consulto, de una cosa pequeña. Pero si va a poner en riesgo la parte financiera de la compañía, Claro. una Si vas a apalancarte si muchísimo o lo vamos que a sea. apalancar todos muchísimo, vamos a fusionarnos con una
otra multinacional o tuviese que entrar un día un fondo de capital riesgo y tal y cual, ese tipo de decisiones sí que deben de ser consensuadas por toda la familia. Pero el día a día o la estrategia anual o quinquenal de la compañía, una vez que se ha establecido, Tampoco no, tenía mucho sentido, porque si están fuera también, no, ¿qué van a decidir? O sea, no, no, ¿compramos no, un camión? Pues bueno, no, no no, sé, no, ¿hace falta? ese tipo de cosas no se habla Ah, en el Consejo Familiar. Se habla de la familia, principalmente. No se habla mucho menos de la empresa y mucho más de la familia. ¿qué se habla en un consejo de estos de la familia? Sí, en resumidas cosas, ¿qué se puede hablar? Pues mira, a ver, el Consejo Familiar tiene más sentido a medida que la familia es más grande. Las empresas familiares son de primera, segunda y tercera generación, cuarta generación, quinta generación. Una empresa familiar de primera generación es un fundador. Él se lo guisa, él se lo come, no tiene que consensuar nada con nadie y tal. Una empresa de segunda generación son hermanos. Bueno, pues ya con tu hermano, pero hay menos que consensuar. Pero ya tienes que empezar a pensar qué va a pasar con la tercera generación. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué fue? Que, por cierto, vosotros sois primos hermanos. Claro, Es decir, sois segunda, pero es como si fuerais tercera yo casi. para mí soy tercera generación. ¿Qué formación le tenemos que dar a nuestros hijos? ¿Qué esperamos de ellos? O sea, tú llegas a una empresa familiar y la empresa familiar tienes que saber de tus hijos qué se espera. Tú no puedes pretender, si quieres que la empresa familiar perviva en el tiempo, que una serie de normas de lo que queremos no estén establecidas. Entonces, oye, ¿qué cosas se hablan? ¿Qué formación tienen que tener nuestros hijos? ¿Quién se puede incorporar o no se puede incorporar a la empresa a las siguientes generaciones? ¿Cómo tiene que ser nuestros testamentos, por ejemplo? O sea, Ah, es, sí, eso se habla en un es consejo. Sí, importante, claro, porque vosotros a lo mejor tenéis uno o dos hijos, otro tres. es Ah, importante que tú a nivel de preservación de la empresa, del patrimonio y tal, tengas claro que si a alguno de la familia le pasa algo, eh, qué posicionamiento tienen que tener los miembros políticos y los hijos. Por ejemplo, yo te cuento una anécdota personal, porque como además ya han pasado los tiempos, mientras mis hijos sean menores de edad, consensuado, hablado con mi mujer, por supuesto, mi testamento decía que en el caso de que yo falleciese, los derechos políticos, solo los derechos políticos de voto en Pinturas y Sabal, mientras mis hijos fuesen menores de edad, eh, estarían tutelados por mi hermana y por mi primo Santiago, no por su madre en ese caso, ya, o un Vallejo al final, sí. por un miembro de la Sí, porque familia. tiene sentido, porque están en el día a día de la compañía y a lo mejor tu mujer no sabe. Los derechos políticos, Claro. no los derechos Sí, sí, económico económicos es otra cosa. y tal. Sí, pero de Y en voto. otras cosas, pero los derechos de voto de la empresa que estén, que no haya un político que llegue a generar conflicto en un momento Problemas. dado, pues eso. O una separación. Una Es separación a que malas. lo siguiente que te iba a decir es el régimen económico del matrimonio que tienes que tener, cómo lo tienes que tener. Entonces hay un montón de cosas que deben de ser tratadas con precaución, con delicadeza, Claro. con tacto, dentro del consejo familiar. En el sentido de que es cómo nos vamos a relacionar la familia con la empresa, para preservar que la empresa esté, eh, o sea, que, que la familia no pueda ser un problema para el devenir de la empresa. Al final nosotros, yo siempre digo lo mismo, nuestros 400 y pico empleados no se merecen que nos equivoquemos en eso. No nos podemos equivocar en eso. O sea, nos podemos equivocar estratégicamente tal y cual y si sacaremos la pata. Pero lo que no puede caer una empresa familiar es por el hecho de que haya disputas, jaleos, problemas, tal, de algo que no tiene que ver con la empresa, que solo tiene que ver en el ámbito de la familia. Entonces, se habla de qué posicionamiento, yo creo que en los consejos de familia, qué posicionamiento se tiene que tener con los familiares políticos. Pueden estar dentro de la empresa, pueden venir, no pueden venir, pueden trabajar. Hay todas esas cosas, todo aquello que puede devenir en la relación de la familia con la empresa es lo que se tiene que hablar en Además, yo creo que eso es el consejo de vital familia. porque Y luego, y disculpa, y el sí, consejo de familia también tiene que ser un elemento de gestionar cosas que nos hagan unión, ¿no? Pues que de vez en cuando, que no nos veamos solo
en bodas, bautizos y comuniones. Ya, Máxime cuando ya te vas pasando a primos, a segundos. primos o primos segundos. Nosotros estamos una generación, tú sabes el dicho ese que es muy valenciano, del padre lo funda, el hijo lo mantiene y el nieto lo hunde. Y yo siempre lo digo, está mal dicho, no es así, hay que hacerlo de otra forma. El padre lo funda, los hermanos lo mantienen y los primos lo hunden. Cuando llegamos a generaciones de primos, y ya no te digo más, primos segundos, lo que estamos haciendo es una dilución muy grande del capital y lo que es peor, o que es más, no peor, y lo que es más complicado de gestionar, Relación. una dilución de la relación. Porque tú con tu hermano pelearás y tal y cual, pero es tu hermano. Te ves los domingos en la paella. Y te has peleado y habéis dormido juntos y tal. Con tus primos ya la vinculación es menor. Claro, porque tú, por ejemplo, con Santi tienes un vínculo casi de hermano, Eso es lo que nos ha hecho a nosotros, el hecho de estar. pero a lo mejor con otros primos no tienes esa Claro, vinculación. yo siempre he dicho que nosotros, como empresa de tercera generación, una de las razones por las que nos ha ido muy bien es el hecho de que el vínculo que tenemos Santiago y yo va más allá que el vínculo de unos primos Claro. normales. Hemos estado toda la vida juntos. Yo siempre lo he dicho. Nosotros somos, mi familia es de un pequeño pueblo de La Rioja, que está al lado de Logroño. Esta semana pasada estuve precisamente allí porque hemos vuelto al pueblo, hemos montado en estas cosas que te digo del Consejo de Familia que nos una a todos, pues he restaurado la bodega. Digo restaurado porque en este caso Sí, sí, lo he llevado yo y me hace muchísima ilusión es muy bonita, que yo contarlo la he visto. así. La antigua bodega de mi abuelo, mm, y la hemos convertido en un sitio de espacio de unión para toda la familia, para que podamos ir allí cualquiera, cuando quiera, está llena de fotos de la familia, fotos de la empresa y tal igual. Podemos ir a tomarnos unos vinos, un sitio muy especial, muy bonito. Y entonces, ya que estás en el pueblo, pues el pueblo tiene un concurso de murales y pues yo en Monte que me enteré que había un concurso de murales, dije, ese concurso de murales lo tengo que patrocinar yo, porque eh, somos de aquí del pueblo y tal, entonces lo hemos patrocinado y esta semana he estado ahí. ¿Por qué te iba diciendo yo esto No lo de? he visto en las redes porque yo creo que ibas por ahí, porque os han dado un reconocimiento también allí, ¿no? Sí, nos han dado reconocimiento en el pueblo por la reforma que hemos hecho en la bodega, por el hecho de estar allí. Entonces, no, te estaba diciendo lo de la vinculación. El hecho de que nosotros somos una empresa, o sea, una especial por la vinculación que tenemos nosotros. Te estaba contando eso porque nosotros hemos vivido nuestra juventud y nuestra infancia yendo al pueblo de fiesta, saliendo con un grupo de amigos. Luego en Cullera también íbamos juntos. Luego ya estudiamos juntos, hicimos la mili al mismo tiempo. Luego nos fuimos a Barcelona juntos. Tal cual. La vinculación es muy potente. Pero tú imagínate, si no hubiésemos tenido esta vinculación, sería una vinculación, Sí, más separada. son Uno está en de, Cullera, el otro no sé dónde, pero sí. son de, pues sería de bodas, bautizos y comuniones. Yo cuando pregunto a la gente con quién quieres tener de socio, tú te planteas tener un socio, ¿a quién quieres tener de socio? Y la gente empieza a decirte, "Buah, uno que me complemente, porque si yo sé de no sé qué, que me complemente no sé cuándo, tal igual. Y te empiezan a decirte unas cosas que le digo, pero ¿lo habéis pensado bien? ¿Tú te vas a poner de socio a alguien que no conoces? sea, tu padre, un amigo, no sé qué. ¿Tú te vas a hacer socio de alguien que sea como tú, que lo quieras, que lo. Odias a veces. O es tu mejor amigo, o es tu hermano, o es tu padre. Tú no eres socio de uno por ahí que pasa. Tienes una relación muy Tiene estrecha. que ser, o sea, O tú, debe, por lo menos, porque si no acaba si fatal. no, no, acaba fatal. O sea, tú, la vinculación que se tiene que tener una empresa, porque hay muchos conflictos y hay muchos problemas, tienes una vinculación intensa. Entonces, tú solo tienes de socio, puede funcionar las sociedades, desde mi punto de vista, al el nivel nuestro, cuando se habla con sociedades en las cuales hay una vinculación. Claro, cuando eso lo vamos trasladando a generaciones, esas vinculaciones se van perdiendo. Entonces, las empresas van teniendo problemas cuando van pasando de generación en generación porque se diluye el capital y porque se diluyen los valores que tiene. O sea, Claro, el valor que tiene, los valores que tiene el fundador, la idea que tiene el fundador, o cuando son hermanos que tienen una idea compartida y tal, ya luego hemos metido a mucha gente por medio, cada uno tiene un su... montón de cónyuges por medio de tal. Claro, entonces, la formación teórica, la formación
más sobre todo la formación de valores de estas siguientes personas, la de esta persona y esta persona igual no es la misma. No estamos hablando. Por eso tienes que conseguir, tenemos que intentar nosotros como empresa que los valores sigan siendo transmitidos de generación en generación. Y entonces el consejo de familia, a través de estos, pues eso, de la bodega, tal, lo que tiene que intentar es que esos valores que nos han hecho ser lo que somos se vayan transmitiendo a las siguientes generaciones, para que no se diluyan, ya que el capital sí se va a diluir sí o sí, Sí, eso pues no hay por lo otra. menos lo que nos ha hecho estar juntos, intentar que se diluya lo menos posible, ¿no? Entonces esas son las funciones del Consejo de Familia. Y ahí, por ejemplo, también decidís incluso la formación que van a tener los hijos, pero la mínima formación para estar en la empresa La o la mínima, formación que tienen que estudiar. no, la mínima formación para que está en la empresa. Que si alguien quiere, Que puede que uno de tus primos diga, no, cada pues mi uno hijo no quiere estudiar, pues que no estudie. no estudie, Pero no puede estar en la empresa, no puede estar en la empresa, pero sí ser accionista, sí sea futuro. accionista. O sea, pero es que hay que diferenciar la propiedad se hereda, la capacidad para estar en una empresa, ¿no? Y hablando de eso, la capacidad, ¿cómo se determina la capacidad? ¿Quién analiza la capacidad de uno de los hijos de una empresa familiar? Que te estoy ahí creando. Esa es la, Porque vosotros, vale, ahí más es, o menos. ahí es cuando la matan. A ver, nosotros estamos en el proceso, ¿no? Estamos en el proceso y como yo digo cuando hago una formación, me piden que hable sobre el tema de empresa familiar, muchos sitios, hablo la historia de Isabel. Claro, nosotros hemos llegado hasta aquí. Lo primero que tienes que tener es la capacitación suficiente para trabajar en la empresa. Nosotros dentro del protocolo familiar establece pues qué formación mínima tienes que tener para trabajar en la empresa. La empresa no puede ser nunca una oficina de empleo. O sea, aquí no puede venir nadie a decir, mira, no tengo trabajo, dame trabajo. Dame. Entonces, si Y no eso tiene, tiene que estar, no hemos hablado del protocolo familiar, pero vosotros hiciste un sí, protocolo hace mucho tiempo. sí, Y eso tiene que estar claro en el eso tiene que protocolo desde estar claro antes, ¿no? desde antes. O sea, tú no puedes venir a trabajar aquí, pero es que, eh, como hemos hablado antes de empresa familiar, la empresa es el sustantivo y familiar es el adjetivo. Tú quítale la palabra familiar y habla de empresa. Si tú hablas de empresa, tú contratarías a uno sin capacidad para un puesto de no sé qué, no lo contratarías, ¿no? El hecho de que sea tu primo o tal, o tu sobrino, no sé qué, tal, sigue siendo una persona sin capacidad. Yo siempre hago el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, oye, me compro un equipo de fútbol y quiero competir en la Liga Española. Y en vez de fichar a un delantero de categoría, como tengo un hijo que le gusta Lo y pones de tiene una delantero. pierna, lo voy a poner de delantero centro. Entonces, ¿verdad que eso no es lógico? Si tú quieres ganar, pues Pero es difícil, ¿eh? No es lógico, pero es difícil. en Porque, las, ¿qué pasa cuando una empresa con 500 empleados, por ejemplo, te pongo un ejemplo, viene una crisis económica y un sobrino tuyo no tiene trabajo, pero no tiene la formación para ser directivo o para estar en un puesto de valor? Si en el protocolo está claro, pero es difícil llegar a ese término. es que ese término tienes que llegar precisamente con el protocolo Consensuado, y anteriormente. consensuado totalmente. O sea, tú tienes que llegar a ese convencimiento el día mucho antes. O sea, mucho antes hay que sentarse. El protocolo familiar, ¿qué es? Una declaración de intenciones entre todos los miembros de la familia. Nosotros cuando lo hicimos y estábamos todos los fundadores, las madres, los hijos, tal, y hablamos de todo. Y esa pregunta sale. Y el tema es, a ver, lo más importante es preservar que la empresa funcione. Porque si tú preservas que la empresa funcione, habrá dividendos, habrá retribuciones, habrá no sé qué, tal y cual. Y a esa persona que no tiene trabajo le podrás ayudar. Tú no ayudas a esa persona poniéndole un sueldo para que tome decisiones que no sean adecuadas. Que va en Porque lo único contra que de la estás empresa. consiguiendo es que vaya en contra de la empresa. Eso no te lo puedes permitir. Yo conozco casos, eh, yo tengo ya 57 años y además he estado en empresas familiares, o sea, en la asociación y he escuchado de todo tipo. Y me he escuchado cosas y he visto cosas que dices, a ver, What? la empresa está, y ha pasado los años y la empresa se ha hundido. Y dices, bueno, si es que se veía venir, Tenía todos los. tenía todos los condicionantes. Entonces, hay una serie
tú sabes que yo cuando doy una charla siempre digo, hay una slide que siempre digo, mira, si os leéis esta slide y os la tenéis clara, ya para mí ya sabéis de empresa familiar. Por lo menos hay que tener clara esa. O sea, hay que tener clara, porque lo más importante es preservar la empresa. Si tú preservas la empresa, pues ya luego buscarás, o sea, buscaremos dividendos tal cual para que, evidentemente no se va a quedar nadie en la calle. Pero lo que no podemos hacer es eso de, había un miembro del IBEFA que me decía, había un chiste, decía, no, ¿cómo van tus hijos? "Ah, pues tengo un hijo buenísimo que ha estudiado súper bien, tal y cual, le han dado trabajo en una consultoría, está en Estados Unidos, está ganando dinero, tal y cual. Y el otro, el pequeño, y fue, el pequeño no ha hecho nada y tal, y ahí lo tengo en la empresa". Y le decía, no, hombre, no, al revés, al de Estados Unidos Tráelo tráetelo aquí. y a este lo pones en otro sitio. Pues ese es el tipo de cosas. ¿Cuáles son las trampas de la empresa familiar? Pues confundir primero la propiedad con la dirección. La propiedad se hereda, la dirección hay que ganársela. Y hay que tener en claro, como en el fútbol, o sea, ¿tú a quién quieres tener delante del centro? ¿A uno bueno? Claro, que marca goles. ¿Al que marque goles? ¿No a tu hijo el cojo? Confundir el gobierno con la dirección. Segundo, que es el gobierno es el que establece la estrategia y la dirección es la que gestiona los recursos. Entonces, la familia tiene que estar centrada casi más en el gobierno y el equipo tiene que estar centrado en la dirección. Tercero, confundir los lazos de afecto con las capacidades. O sea, cuando pasamos la puerta de la empresa, somos Personas. personas directivos y tenemos una obligación. Y me da igual qué apellido tengas. Pero tú tienes que comportarte aquí con las mismas exigencias que le hacemos al resto de la gente. Y si no, no puedes estar en esta organización. Porque, vuelvo a lo mismo, la empresa con un apellido que es familiar, pero es una empresa y todos tenemos que cumplir eso. Cuarto, fundamental, confundir los flujos económicos. Y es, bueno, como la empresa es mía, pues me pongo un coche para mí, otro para mi mujer, otro para tú también te pones otro coche para tu marido, pues somos y oye, el apartamento en la playa, pues los gastos se lo pasamos a la empresa y compramos un caballo. Tú tienes caballos en la empresa. Tú tienes que tener tu sueldo, tu retribución, tus dividendos, tal cual. Y si quieres tener un caballo, te lo compras después. O al contrario, es como la empresa es tuya. Pues oye, el sueldecito lo mínimo porque ya la heredas. No, Ya. hombre, no. Yo necesito tener mi retribución Equilibrada lo que haces. equilibrada con las funciones que hago. Y la quinta trampa que se comete en las empresas es retrasar inadecuadamente o innecesariamente la sucesión. Esas cinco cosas hay que tenerlas claras. Y no se tienen claras. O sea, s- el- se retrasa la sucesión, se hace esto que te he dicho de Para vender cosas llevarnos de la empresa, no sé qué. cosas de la empresa. Es que es cuando vienen los problemas. ¿No? Porque claro, ¿cómo afinas tú que tu coche sea mejor que el de tu primo? O al revés. Si es para por la empresa. Es un poco es un No, porque no, no, es... no, no, si vas comprando el coche de tu Ah, mujer no, no, mejor que el claro, coche. claro, no, 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 no el tuyo, por ejemplo, si tú necesitas un coche para no, viajar, no, no sé qué, está claro. nosotros los coches que tenemos de la familia, de la empresa, solo lo tenemos los miembros de la familia que trabajamos en la empresa Correcto. por el cargo que ocupamos y además está estipulado el tipo de coche que tenemos que tener. Pero Con presupuesto X. toda la compañía, o sea, los comerciales llevan, los repartidores llevan esto, los comerciales llevan esto, los miembros del equipo directivo llevan este nivel, los miembros del director general lleva este nivel, Inmaculada Rafa llevan este nivel y Santiago y yo llevamos este nivel. Ya está. Y se ha establecido así de principio, pero solo aquellos que trabajamos en la empresa. Ningún Vallejo que no trabaje en la Claro, empresa tiene coche de empresa. claro, No tiene, es que el coche es para trabajar en la claro, empresa, no claro. es para... Tiene Y sentido. nadie puede decirme, es que Paco tiene un coche que no sé qué, cuánto. Es que yo lo tengo, no lo tengo por Francisco Vallejo, lo tengo como Claro. vicepresidente de Pinturas de Sabal, por mis responsabilidades que tengo y el trabajo que ejercito en Pinturas de Sabal. Entonces, y yo no me puedo pagar los gastos de mi vida a través de la empresa. O sea, los gastos de mi vida me los pago yo. Ya está.
Y esas cosas hay que diferenciarlas y hay que tenerlas muy claras. Entonces, es muy tentador, porque todo en las empresas, cuando ya van cogiendo tamaño, es muy tentador de que, bueno, como la empresa tiene generar tal y cual, voy a... Y yo me he encontrado cosas, bueno, que son alucinantes, ¿eh? Alucinantes. Y luego lo de la capacitación, tengo un caso de una empresa que conozco que tenía un director ya formado y tal, y, y los miembros de la familia, en un momento, sin haber estudiado, que se lo echaron, y bueno, yo soy director de no sé qué, yo director de no sé cuánto, aparecieron directores de la nada, y yo dije, bueno, va a durar con lo que duró. Hay que tener eso muy claro, ¿no? Que tú al final la vaca que está dando la leche no la puedes matar. Claro. Si es tú el que la está matando, Si no jodes la fiesta, pues, claro, todo el mundo. Y ¿no? ahora, por ejemplo, hablabas de la sucesión. ¿Cómo tenéis previsto a los primos segundos? Es decir, Nosotros ¿quién estamos, analiza, quién entrevista las capacitaciones de la persona? Porque claro, siempre está la parte emocional. Al final, tu hijo es tu sí, hijo y aparte, el otro hijo es del otro y tal. pues al final tiene que ser consensuado, tiene que estar en el consejo de familia, tiene que estar incluido en el protocolo familiar qué capacidades tiene. Primero tiene que estar en el protocolo familiar qué capacidades tiene que tener, qué formación tiene que tener, qué experiencia fuera de la empresa tiene que tener. Porque sin eso no puedes ni optar. No puedes ni... O sea, tú no puedes venir a trabajar a Pinturas Sabal recién acabado tu formación. O sea, tienes que tener una formación mínima y aparte de esa formación mínima tienes que tener una experiencia X en años otra fuera. empresa como para que tú digas, o sea, al final a los miembros de la familia los tenemos que fichar. Ya. Tienes que ir a buscarlos, no que los coloquen por a dedo. O sea, nosotros lo que tenemos que conseguir es que seamos nosotros los que los necesitemos, O sea, sean tan buenos que tengas que ir a que buscarlos. tengas que ir a buscarlos, que tengas que Y ir a que ellos no buscar tengan ninguna y que necesidad ellos de no que tengan venir. ninguna necesidad. O sea, que tú la formación que le des a tus hijos sea lo suficientemente buena como para que mm, él no necesite venir aquí. Él tenga, o ella, por supuesto, la capacidad de ser profesionales por su cuenta y tener éxito profesional. Porque entonces traeremos a los mejores. Nosotros estamos en una circunstancia en la que la siguiente generación, digamos que tenemos dos generaciones en la siguiente generación, porque hay 15 hijos, de entre 28 y meses, Ya, mucha diferencia. mucha diferencia. Los primeros que han salido al mercado laboral están colocados, o colocadas, en este caso, son dos mujeres. Bueno, ahora eh, entran dos al mercado laboral, van a ser cuatro ya del mercado laboral, y los cuatro entran en puestos, bueno, dos están súper capacitadas y dos entran ahora no en empresas importantes para su formación. Tienen que pasar un mínimo de 6 años Fuera de fuera Isabel. de la empresa. Nuestro riesgo es al contrario. Nuestro riesgo es que no tengamos o que de aquí a un tiempo no haya un Vallejo No quiere nadie estar ahí en la empresa. que sea capacitado. Y porque a Nosotros, lo mejor la formación es tan buena que están en puestos tan buenos que incluso es difícil para Isabel captarlos. ¿qué queremos de la siguiente generación? Lo que queremos de la siguiente generación primero es que sean buenos socios. Tienes que conseguir que sean buenos socios. Para conseguir que sean buenos socios, ¿qué hacemos? Que quieran la empresa, que vengan a las actividades de la empresa, que sepan que la empresa funciona, que vean el orgullo. Ostras, ahora nos han hecho un reconocimiento en Logroño, tal. Estamos en AVE, estamos en no sé qué. Y digo, oye, yo soy de una empresa y Guay. yo quiero ser buen socio, yo quiero a esta empresa, la quiero y quiero que vaya bien. Lo segundo que tenemos que conseguir es que alguno de ellos quiera ser un buen consejero. Porque ser un buen consejero significa que puedas venir al gobierno de la compañía sin necesidad de estar 100% en la compañía. Que te formes, que tengas una formación, que tengas un equipo directivo lo más preparado, o sea, muy preparado y que ya el equipo, o sea, el consejo de administración
solo se dedique al gobierno de la compañía y, y tenga pues, sus reuniones de consejo cada cierto tiempo. Ahí es donde estamos en la siguiente transición. Nosotros estamos 3 familias en el consejo y la idea que tenemos es hacer un consorcio de primos. Y es que cada una de las 3 ramas familiares, al cabo de un tiempo, formemos a un miembro de la familia para ser un buen consejero. Que tenga su trabajo donde quiera, pero que sea buen consejero. Que sea capaz de, recibiendo la información de la compañía, ¿Puedo poder analizar? analizar y poder, con el equipo directivo, tomar decisiones estratégicas. Y por último, de entre todos estos, si nos gustaría que alguno lo pudiésemos seducir. Pero vuelvo a lo mismo, para mí es más importante que estén muy capacitados y que tengamos que ser nosotros los que, entre todos los que haya en el mercado, en la familia se ponga en consenso y diga, vamos a intentar seducir y fichar a este, porque al final, con 15 miembros de la cuarta generación, tú no puedes tener más que un director general. Ya. O sea, lo que estamos, O lo que sea, hemos, el que os gustaría que fuera el director general futuro, un el director miembro general de los futuro, primos. miembro de los primos, que en un momento dado, tú el año pasado De hecho, podría, incluso, por lo que has dicho, estoy ahora pensando de lo que me estás hablando, uno 28 años y otro un mes, o sea, meses. Es decir, podría entrar el de 28 años como director general, llevar, o sea, estar durante 25 y años luego y luego aparece, ser el último. y luego ser Y el son último, primos, y son primos. porque hay mucha Hay diferencia de mucha edad. diferencia. Mira, tú estuviste el año pasado, o hace 2 años, en la asamblea que hicimos en el Westin, la penúltima o antepenúltima como presidente mío. Tuvimos al CEO de Sidgar Gaitero. ¿Te acuerdas Sí, 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 estuve esa y también con la anterior que fue Roberto Arcos, el hijo. Pues el CEO de Sidgar Gaitero era un, era Séptima, un, yo que sé, una barbaridad. él era un directivo de una empresa multinacional que se pasaba la vida viajando, tenía un reconocimiento mundial y cual, y la empresa familiar de ese gaitero, pues tenía una dirección general y llegó un momento que necesitaban un CEO y entre la familia fueron a buscar a este y fueron a ficharlo, a decir, mira, tú eres un miembro de la familia, tienes un reconocido prestigio tal, la familia necesita un CEO y te queremos Mejor que alguien que como tenga el CEO. apellido. Pero tiene que ser al revés. O sea, no es. Yo pienso que Como tiene el apellido lo colocamos, sino no vamos a tiene que, buscar a alguien y no tiene que ser que se postulen ellos a trabajar ya, en Isabal, sino que ellos estén trabajando por ahí y Isabal los busca. los busque y los seduzca. Esa es la labor de esta generación. La labor de esta generación es conseguir tener una generación muy formada y muy capacitada y que lo tengamos que seducir. Ahora mismo tenemos la miembro mayor de esta generación, que tiene 28 años, ha dejado pedido una excedencia en la empresa donde estaba, en Londres, y ha pasado que es la hija de Santiago, ha pasado una época con nosotros trabajando, y a partir de septiembre va a volver a colaborar con nosotros. Ahí tenéis una anécdota buena también, ¿no? Desde Londres, va a trabajar desde Londres y va. Entonces, la estamos seduciendo para que deje un banco de inversiones donde está muy bien valorada y tal, Pagada. muy valorada y muy pagada, Que va a y, ser complicado incluso igualar y, y su que, y, salario, que le, entiendo. y que le guste algo que forma parte de su familia. Y de eso, que me yo orgullo que a mí me da igual que sea mi hija, mi sobrina o Ah, tal, claro. sea parte de lo nuestro. Entonces, esa es la labor que la generación actual estamos haciendo, intentando formar y seducir. Pero mm, lo que tiene que ser muy conscientes todos es que nadie puede llamar a la puerta. Nadie puede decir, eh, Quiero ser esto, quiero colócame ser aquí. esto, colócame aquí. Es que eso yo creo que es fundamental, porque los demás primos, hablo,
que tienen uso de razón, el de meses evidentemente no, pero aceptan, cuando es así, es más fácil de aceptar. Es decir, es tan bueno que nuestros padres, mi padre, que es Mm. su tío, ha ido a buscarlos. Sí, sí, sí. No, tu padre lo ha colocado aquí a mi primo y ahora yo me jodo que no puedo entrar. Mira, yo Por tengo ejemplo, ahí entran las guerras tengo muchas veces. una anécdota de unos, ex clientes míos y tal, que que han acabado mal por esto, por no tomar, o sea, hicieron un protocolo familiar, decidieron que en el protocolo familiar solo entraría uno por familia, no sé qué de cuántos, se lo saltaron, mi hijo no tiene mucho que hacer, pues, oye, pues no tiene mucho que hacer, que venga aquí, algo hará. Ya. Ya es el primer paso, ya está mal. Cuando Haces un tú tomas protocolo, la quitas. decisión de que mi hijo, para que estés en casa, lo tengo aquí, si está en casa sin hacer nada, va a estar aquí sin hacer. Sí, lo normal. ¿Sabes? No, eso de voy. Y luego es que mm, el liderazgo muchas veces, hay que diferenciar entre la autoridad y el poder, ¿no? Hay gente que solo ve el poder, solo ve que él tiene los galones. Cuando llega uno y dice, mira, te acabo de, como no sé qué hacer, te voy a poner de director, no sé qué. Si tú tienes los galones, porque te los acaban de dar, pero no tienes la autoridad, Nadie no te has hecho respeta. nada No hay respeto. para demostrar, para generar respeto, para que la gente te tenga respeto y sepa que tú vales. O sea, la autoridad es aquello que consigues gracias a tu trabajo, y el poder es algo que te da, Que te han dado. que te han dado. Claro, tienes que tener el poder, tienes que tener los galones, tienes que, como en la mili, tienes que Sí, pero tener te tal, pone en duda todo lo que pero haces. te pone en duda todo lo que haces. Entonces, cuando alguien no está capacitado y le dan galones, lo único que Es un puede hacer desastre. es actuar por la por la Pero po capacidad de coacción, ¿no? Por exacto, decir, porque lo mando yo. Cuando tú llegas a porque lo mando yo, has fracasado. totalmente. Yo llevo 57, o sea, llevo 30 y tantos años en Pinto de Sabal. Difícilmente una decisión se toma porque lo he dicho yo, Ya. Eso de lo haces porque te lo he dicho. porque te Ya. lo he dicho yo. No, mira, Eso quiero hacer esto y tal y cual, y te voy a explicar por qué quiero hacer esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Nosotros intentamos ser muy didácticos en lo que queremos hacer. Yo llevo en mi labor en la empresa, estoy mucho más en la parte de retail que en la parte de fabricación, ¿no? Tenemos una red de tiendas, tengo 70 y tantas tiendas y estoy más en la parte de... Siempre lo he llevado. De hecho, cuando yo entré en Isabel teníamos, dos tiendas, por lo cual se han montado 70 desde que llevo aquí. Por lo cual, algo me parece que sea. Por toda España. Y a mí me dicen mis amigos, Paco, ¿tú qué haces en Isabel? Digo, yo muchas veces comer y beber mucho. ¿Y eso qué es significa? importante. ¿Y eso qué significa? Relaciones. Porque yo me voy a los sitios, me voy a las tiendas, yo me voy a Galicia y me paso 2 días en Galicia y veo a todos y cada uno de los empleados que tengo en Galicia y tal y cual. Pero no solo los veo y los saludo. Yo aprovecho ese tiempo, a lo mejor almuerzo con uno como con otro y tal, para explicar la estrategia de la empresa. O sea, la gente mía que está a lo mejor un repartidor de no sé dónde, sabe de estrategia, sabe por qué estamos montando tiendas, sabe por qué pensamos que la distribución independiente, tiene problemas, sabe por qué pensamos que el aislamiento térmico es fundamental, saben porque se lo hemos contado nosotros. Porque cuanto más sabe la gente, mejor actúa. Es que eso es súper importante y más cuando casi 500 empleados, porque tú se lo puedes decir al de bajo tuyo directo, pero es el teléfono loco. Cuando Tú, llega al final, al final, mi director comercial siempre dice, va a ser cada día es más difícil, porque además cada día estás más cansado, trasladar esos valores y esas estrategias hasta el último de la empresa. Y bueno, mientras podamos hacerlo, lo haremos así. Hay que buscar los canales para que todo fluya hacia abajo y que todo el mundo sepa lo básico. O sea, no tiene que saber toda la estrategia de la ya, empresa, ya no, sí, pero pero ¿por qué hacemos las unos cosas? mínimos. O sea, ¿cuáles son los valores que tenemos y por qué hacemos las cosas? Cuando tú transmites eso y sabe la gente dónde vamos, tal y cual, te has ganado la autoridad. Y entonces luego con los galones le dices, ya Vamos a vamos a hacer hacer esto. esto. Y la gente lo hace. Claro. Y con gusto. Y con gusto. Tú tienes que conseguir que la gente entienda por qué hacemos las cosas.
cuando hacemos las cosas solo porque las tenemos que hacer, lo único que conseguimos es Miedo, terror. miedo, terror, pues Que no eso, sirve de nada, pero cuando encuentre una oferta mejor se irá. claro, Tiene porque, terror, tiene miedo. porque normalmente el que no tiene la capacidad de autoridad, sino que solo tiene el poder, la única forma que tiene de mandar es gritar, amenazar, coaccionar, Venar. y eso daña muchísimo a una compañía. Yo tengo un ejemplo que me contaban ayer eh, en casa, una de mis hermanas, y pasa eso, que una empresa que funciona bien, que han puesto a uno pues que va, la han colocado a él, ¿no? Este es el que va a tener el poder ahora, por unas circunstancias, y claro, pues eso, con el orden, la amenaza, el no sé qué, y va a llevar mi camino la empresa. Porque me lo contaba de otro. Y al final, si tú vas por el. De hecho, han echado a uno de los mejores. Claro, Y se quedan los malos. no, Pero pero claro, ¿quién se va? ¿Quién se queda cuando tú amenazas a la gente, cuando tú la tratas mal? Pues la persona que no tiene otro sitio donde no ir. tiene dónde ir. Pero tú, si al crack lo tratas mal, lo tal, Al el crack final, tiene un montón de sitios donde ir. siempre hablamos de cómo tenemos que retener, que no sé si retener es la palabra, Sí, se habla mucho de retener porque a la gente ahora le gusta mucho pivotar y porque, o seducir al talento, ¿no? Y yo creo que al talento se le seduce, pues eso, generando un buen ambiente, generando capacidad de decisión, generando conocimiento, generando orgullo, generando valores, no retienes al talento ordenando. O sea, el talento lo retienes porque valga la pena, porque cuando vaya a su casa diga, vale la pena lo que estoy haciendo, vale la pena, estamos haciendo algo, vamos hacia un camino y estamos creando, estamos ganando posiciones, estamos y generando ilusión. Tú no retienes al talento, no seduces al talento si los valores de la empresa no son valores que le gusta a la gente y si no tiene un ambiente agradable. Entonces se genera rotación. La rotación es, una cierta rotación es buena, sí, hasta cierto punto sí. porque claro, no acertamos siempre y al final eh, todo. No, y sabia nueva, ideas nuevas, entra gente con tal. Pero tú al final tienes que tener un equipo cohesionado y lo cohesionas por los valores, por la estrategia, por dónde vamos, por todas estas cosas, ¿no? ¿Qué ventaja crees tú que tiene una empresa familiar contra una multinacional? Porque muchas veces la gente, lo que decías tú, doy clases en la universidad y todo el mundo, casi nadie quiere trabajar en una empresa familiar. ¿Qué Pues, ventajas ves tú, una empresa familiar ya de un cierto tamaño como la vuestra, 500 empleados, qué ventaja tiene para trabajar ahí y no trabajar en, no sé, Nippon no sé qué? pues yo pienso que la mayor ventaja que tiene trabajar en una empresa familiar que tiene valores y que tiene estrategia y tal, es que el que trabaja en una empresa familiar no es un número, es, es una persona que está muy relacionada con. Las empresas familiares se relacionan mucho con las personas y con el territorio, ¿no? Al final estamos arraigados, nosotros aquí a Valencia, a nuestro ecosistema y tal. Tú trabajas en una empresa familiar y no hay un CEO ahí en no sé dónde, sino te lo encuentras por los pasillos, sabe de ti, sabe de tu familia, sabe de tus intereses, sabe si un día tienes un problema. Entonces, yo creo que la cercanía eh, es muy importante. Otra cosa muy importante de las empresas familiares es que las empresas familiares no están orientadas al, al dividendo, no están orientadas A corto plazo. a la, a la valoración de bolsa, están orientadas a generar valor en el futuro, ¿no? Entonces, las decisiones estratégicas pueden ser muy a largo plazo y los tiempos para conseguir los objetivos pueden ser de más largo plazo. O sea, no tienes esa presión de que lo tengo que conseguir ahora mismo y si no lo consigo hemos fracasado, ¿no? Luego las decisiones empresariales muchas veces no se toman, los CAPEX o las decisiones de inversión no se toman pensando en el retorno directo. Eso ahí es muy bueno, muy gracioso Santiago cuando le dicen, esta máquina que habéis puesto aquí, ¿en cuántos años la amortizáis? Y nosotros miramos, ¿cuánto la amortizamos? Yo qué sé. A nosotros nos gusta ver los hierros, que sean así muy brillantes y que las máquinas sean buenas.
tenemos la experiencia de que cuanto mejor es nuestra inversión de maquinaria, mejor nos va. O sea, nunca hacemos un análisis de decir aquí vamos a invertir X y en 5 años lo hemos amortizado. No sé si sean 5, en 7 o en 10 o tal, pero lo que tenemos claro de la experiencia que tenemos es que cuanto mejores son nuestros medios de producción, nuestras capacidades, mejor nos ha ido. Pues no vas ahí a... Entonces las decisiones se toman de otra forma, ¿no? Se toman pensando muy en el largo plazo y se toman muy pensando en las personas. Entonces yo creo que es muy bueno trabajar. Todo aquel que piensa que viene de una empresa familiar y que se va a encontrar, claro, empresas de todo tipo, ¿no? Sí, sí. Con un jefe que no tiene ni idea y tal y cual, o sea, afortunadamente hay un trabajo detrás de todo el tema también del asociacionismo, y de concienciar a las empresas. Pero claro, las empresas familiares que tienen que hacerlo bien y a los que vienen a las empresas familiares que vienen a unas empresas competitivas, o sea, Claro, claro, o empresas, sea, profesional, que no o sea sea, el muy ejército de Pancho Villa. profesionales y tal. O sea, ¿Y crees que es importante, hablabas antes de los dividendos, crees que es importante en una empresa familiar donde ciertos miembros de la familia no están en la empresa repartir dividendos? fundamental. O sea, Es que he escuchado más de uno decir, si no quieres que discutan hay que repartir dividendos. no, pero no solo porque no discutan. O sea, las cosas no se tienen que hacer por no discutir. Las cosas se tienen que hacer porque tienen que hacerse. O sea, yo tomo una decisión, la decisión me parece inadecuada, pero para que no se discuta la tomo. No. O sea, Tiene que ser adecuada y tiene que ser adecuada. Entonces, mi opinión es que las empresas están para ganar dinero. Y las empresas, eh, ¿de qué sirve tener una gran empresa y tal y cual y que no se genere en tu patrimonio personal ese a resultado? una super empresa y todo el mundo va Eh, rapando. no, claro, máxime cuando hay unos miembros de la familia que sí que están ganando unos sueldos y otros no. ¿Tú cómo quieres que la gente eh, quiera la empresa, tal, la vea a largo plazo, si a corto plazo no ve algo, No recibe nada no recibe nada? de O sea, cualquier tipo de cosa. las empresas no pueden ser una jaula de oro, no puede ser un ay, mira, ahí tengo, soy socio de no sé Sí, qué, reinvertimos y que reinvertimos. vale no sé cuánto, reinvertimos y tal, y tal, pero aquí no vemos nada. O sea, no es una decisión que yo pienso que se tenga que tomar para no discutir. Es una decisión que se tiene que tomar porque se tiene que tomar. O sea, ¿qué forma se pueden? Nosotros, tú puedes tener vía dividendos o vía alquileres o vía, Sí, pero que sí, al o final patrimonio, lo que sea. los miembros de la familia a lo largo del año tienen que ver que su empresa familiar les ha producido un beneficio Porque personal, también eso hace que la gente entienda que la empresa funciona bien. que la empresa funciona Porque si no bien. repartes dividendos, no das nada nunca, pero ¿estos qué están haciendo aquí? No, eso yo creo que no es, y yo no lo veo como un tema de, no tiene que ser tabú, ni tiene que ser un tema de como, no, vamos a evitar conflictos, no, se tiene que estipular. Y a veces pasa, ¿eh? Que los fundadores, yo en mi caso, que soy fundador, pasa que todos los reinviertes, no se reparte dividendos. Bien, Hay un cierto tiempo que sí, pero claro, llegará un punto que pero los demás, mis hijos y tal, claro, pues no, pero tú ahora mismo tienes que pensar que en tu empresa ahora mismo estáis en primera, segunda, pues, dependiendo del concepto que tengas de lo que has con tu padre o lo que has montado tú solo, ¿no? Pero las siguientes generaciones es cuando lo tendrás que valorar. Tus siguientes generaciones serán, evidentemente, si tú eres único empresario y tal, pues ya no tienes mucho que pensar, ya tienes tus retribuciones y tal, sí, sí, está y claro. tú te das el dividendo cuando consideras esto. Pero cuando la empresa se hace complicada y se hace compleja como es la nuestra, es cuando eso sí que tiene que estar establecido. Tiene que estar establecido que, que tiene que haber hacia abajo una retribución al capital, Está de claro. alguna forma. Hablando, antes hemos dicho que eres que has sido presidente de IBEFA durante 6 años. ¿Qué ha sido para ti ser presidente de IBEFA 6 años? ¿Cómo has mejorado o qué Ah. crees que te ha aportado, ¿no? Bueno, para mí ser presidente de IBEFA ha sido un reto muy bonito. La verdad es que fue una experiencia muy chula. Eh, yo el concepto que he tenido de ser presidente ha sido un concepto de aportar, de conseguir que la asociación fuese más, de que fuese más grande, más potente, con más recursos.
hemos hecho una serie de actividades que eran totalmente novedosas. Hicimos a través, los años que he estado yo, se han generado la Noche Solidaria, la Cena Solidaria, se ha hecho Generación IBEFA con los jóvenes, se han hecho una serie de actividades. O sea, yo lo que he pensado en una asociación es que tenía que ser como una empresa, hacerla más grande y que sea más potente. ¿Y qué me he llevado yo? Pues me he llevado un montón de amigos, me he llevado un montón de relaciones, networking, un montón de experiencias. He estado en sitios donde no esperaba estar, he estado en el Palau de la Generalitat un montón de veces, hemos estado en el ayuntamiento, he conocido a gente muy importante, y, pero yo tenía muy claro que era un paso que tenía un principio y tenía un final. Yo me lo planteé como un una ciclo de de 6 años, y ese ciclo de 6 años llegó el momento y yo creo que además estaba en lo mejor, porque era el mejor momento de relación y de vinculación con la asociación y con la sociedad valenciana, pero yo creo que hay que cumplir la palabra. Yo dije que no, además no tenía el ego y la necesidad ni la ilusión de seguir manteniendo. Al final Nada, es, anclarte ahí al es puesto. cansado, es cansado, si tú te lo tomas muy en serio como yo me lo tomé, es muy, tiene muchísima actividad. Yo creo que mm, para que tuviésemos más de 60 o 70 eventos al año, más otras 50, 60 reuniones de todo tipo. Eso son más de 2 o 3 a la semana, ¿eh? Sí, sí, no, y más de 2 o 3 al día. Yo lo que hacía con Juan, con el gerente, es decir, bueno, ¿qué cosas tenemos? Pues tal día, yo tenía a lo mejor un día o 2 días a la semana, día y befa, que era, me iba por la mañana y volvía por la noche. Entonces me venía con este, es que tenemos una actividad, pues mira, como tenemos tal actividad, pues estas 2 reuniones o 3 reuniones que tenemos, las metes ese mismo día, hacíamos las reuniones, la actividad. Bueno, yo creo que ha sido muy bonito. Yo me lo he pasado muy bien. Creo que como cuando al final piensas en lo que se ha hecho, de cómo se empezó y cómo se acabó, con 19 eh, patrocinadores, que no teníamos más que uno, con 300 y pico socios cuando teníamos ciento y pico, con unas actividades totalmente novedosas que se han generado en esto, yo estoy muy orgulloso y al final pienso que cuando haces algo y lo haces con ganas, lo mejor es, bueno, ya lo he hecho y antes de que se cansen de mí, pues mutis por el Esa es la rollo. parte difícil, ¿eh? La parte difícil es entrar, te lo dicen, lo aceptas y ya está, pero saber cuándo salir es muy complicado, ¿no? Yo Porque creo que como la a bolsa, ¿no? ver, ¿Cuándo sales cuando la acción está más cara? es muy goloso. O sea, estar de presidente en una asociación como es IBEFA es muy goloso, porque te invitan a sitios, pues yo he ido al VIP de la Davis y a sitios, a los mejores balcones en Fallas y tal, pues vos quién sois, ¿no? Entonces es muy tentador que ese ego, que esa sensación de que Que yo lo valgo. porque yo lo valgo, pues te haga pensar que tiene que ser para siempre. Y yo tenía muy claro que tenía que ser, que antes de que la gente se cansase de mí, tenía que salir. Y que lo que disfrutes, o sea, lo primero que puedas hacer, hazlo. Y luego lo que puedas disfrutar de haberlo hecho, disfrútalo. Pero pienso que hay que tener claro un día de entrada y un día de salida. Me consta que la gente no se haya cansado de ti, porque estuve en tu despedida, que habló tu hijo y que me encantó todo lo que dijo de ti y de todo en general. Me consta que la gente se quedó con ganas de más, que te lo Ya. dijeron varias veces, Sí, pero que allí incluso que no quería que te fueras y tal, pero bueno, tú habías tomado esa decisión y es buena, tomar esa decisión de entrada y salida, que también pasará en Isabel en el momento que pase. yo pienso que hay que saber, en las empresas familiares, y pienso que ya como colofón a lo que estamos hablando, ¿no? En las empresas familiares hay que saber salir. Hay que pensar que tienen que venir generaciones detrás y que llega un momento en que tu equipo lo sabe hacer y tú tienes que saber salir, que tienes que ser un consejero, que tienes que ser un apoyo, que tienes que ser lo que... Pero hay que saber dar pasos hacia atrás. Para que las empresas familiares, es uno de las trampas que he dicho antes, ¿no? El saber hacer el relevo, las empresas familiares tienen que tener claro que hay que saber salir. Es que es muy goloso ser el puto amo. Es muy goloso ser el puto amo, sí. Entonces, bueno,
Paco, te agradezco infinitamente que hayas venido. No, Es un gracias a honor ti. haberte tenido. Ya sabes que te he insistido varias veces Sí, y que bueno, cuando te he dicho el día has dicho ok a venir. O sea que te lo agradezco muchísimo. yo te lo agradezco también porque ha sido una conversación. Yo pensaba, digo, madre mía, ya veremos si somos capaces de hablar, Fran y yo, de este tema, pero me lo he pasado muy bien, Fran. No, yo también me lo Muy paso muy bien, bien. muy De bien. hecho, te lo decía al inicio, digo, igual dura una hora, una cosa así, porque claro, es la familiar, pues hay lo que hablar. Pero nada, nos hemos ido de tiempo muchísimo, pero de verdad que me lo he pasado muy bien. Y ahora nos lo vamos a pasar mejor. Ahora sí, sí, sí. ¿Pero eso lo contamos o...? Siempre se cuenta, siempre hay comida después del Ah, podcast. vale, 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 Siempre. vale. Gracias, Bueno, Paco. gracias a ti, Fran.